Imagina esto. Llegas del trabajo un día y descubres que tu hermana ha encerrado a tu hija en un coche, todo porque la niña rompió accidentalmente un frasco de perfume. ¿Qué harías? Eso es precisamente lo que me pasó a mí hace un año. Vi a mi hija dentro del coche, con la cara roja y en pánico, gritando a todo pulmón. Me quedé paralizado. Afortunadamente, logré sacarla justo a tiempo. Si hubiera llegado solo 10 minutos más tarde, habría muerto. Después del incidente, estaba listo para darle a mi hermana una profunda lección. Pero antes de que pudiera hacer nada, mi abuela me dijo que me fuera. Sin embargo, solo un día después, se vengó por mí de la manera más brutal. ¿Qué hizo mi abuela? Déjame contarte toda la historia. Hola a todos. Me llamo Miles Simmons. Tengo 33 años y vivo en Hickory, Carolina del Norte. Trabajo como corredor de bienes raíces. Hace 3 años, mi matrimonio con mi ex esposa terminó respetuosamente. No hubo conflictos mayores, ni traición de ninguna de las partes. Simplemente dejamos de avanzar en la misma dirección. Durante nuestra reunión final en la oficina del abogado, fui yo quien se ofreció a renunciar a todos nuestros bienes compartidos, incluyendo la casa y nuestros ahorros, a cambio de la custodia total de nuestra hija, Lily. Ella acababa de cumplir 7 años en ese momento. Después del divorcio, me mudé con Lily a un pequeño apartamento de alquiler en el lado sur de la ciudad. Era un lugar modesto, no mucho espacio, solo lo básico, pero siempre estaba ordenado, cálido y suficiente para que comenzáramos un nuevo capítulo. Aunque las cosas no eran tan cómodas como antes, me aseguré de mantener una rutina constante para Lily. Siempre cenábamos en casa por la noche, pasábamos tiempo hablando y me quedaba junto a su cama hasta que se dormía. Vengo de una familia donde varias generaciones viven cerca unas de otras. Así que los fines de semana, llevo a Lily a casa de mis padres para que pueda estar cerca de más familiares que solo yo, para darle una idea de lo que podría sentirse una familia completa. Pero entonces, un día de verano hace aproximadamente un año, todo cambió de una manera que nadie vio venir. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer, un sábado al comienzo del verano. El día anterior, mis padres, Richard y Janet Simmons, que vivían a solo unos minutos en coche de mi casa, habían llamado y preguntado si podían tener a Lily durante unas horas. Dijeron que había pasado mucho tiempo desde que habían pasado tiempo a solas con ella sin que yo estuviera cerca. La voz de mi madre sonaba tan emocionada que me calentó el corazón. Casualmente, esa mañana tenía una cita para mostrar un terreno en las afueras de la ciudad a una pareja de mediana edad. No iba a tomar más de 2 horas. Por lo general, llevaría a Lily conmigo como siempre lo hacía, pero como mis padres se habían ofrecido, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Lily ama a sus abuelos. Empaquetó felizmente sus 3 objetos habituales, un libro para colorear, un viejo oso de peluche y una pequeña botella de agua rosa que le había comprado el año anterior. Antes de salir de la casa, me arrodillé y le dije, vendré a buscarte en unas 2 horas. Está bien, pórtate bien y diviértete con la abuela y el abuelo. Ella asintió y sonrió. Salí de la casa de mis padres sintiéndome completamente tranquilo. No sabía que solo unas horas más tarde, todo lo que siempre había considerado habitual se haría añicos, comenzando con una extraña llamada telefónica y terminando con algo que nadie en mi familia podría haber esperado jamás. Después de casi 3 horas de trabajo, casi 1 hora más tarde de lo planeado, salí de la propiedad sintiéndome con energía. Esa mañana, la pareja decidió oficialmente comprar el terreno que había pasado meses cuidando, perfeccionando cada detalle desde la disposición hasta el papeleo legal. Mientras conducía de regreso, una cosa estaba en mi mente, la sonrisa de Lily. Ella es el regalo más preciado de mi vida. Pero cuando llegué a la casa en la que había vivido durante más de 20 años, todo estaba tan tranquilo que mi corazón dio un vuelco. El coche de mis padres no estaba en la entrada. Lily no estaba llamando papá desde la ventana de la sala de estar. Ningún ruido en absoluto. Nada que sugiriera que había un niño adentro. Me dije a mí mismo que tal vez mis padres la habían llevado a algún lugar, o tal vez estaban adentro y no escucharon mi coche entrar. Pero cuando la puerta principal se abrió, el silencio era extraño. Estaba tan quieto. Podía oír las cigarras zumbando afuera a través de la ventana ligeramente entreabierta. En el calor sofocante de una tarde de julio, entré y grité en voz alta, «Mamá, papá, ¿dónde está Lily?».
Nadie respondió. Unos segundos después, la inquietud comenzó a invadir mi pecho. Mi garganta se secó. Saqué mi teléfono y llamé a mi mamá. Después de varios timbres, finalmente contestó. Antes de que pudiera decir algo, ella dijo, tu papá me llevó a que me hicieran las uñas. Lily está en casa con Savannah. Sus palabras me detuvieron en seco, justo allí en la entrada. Mi voz se tensó cuando pregunté, ¿por qué la dejarías con Savannah? Sabes que ella y yo no hemos estado en buenos términos. Savannah, mi hermana menor, tenía 22 años en ese momento. Unos meses antes, me había pedido dinero para ir a Bali. Dije que no. Era una petición ridícula, y desde entonces, había estado abiertamente resentida conmigo. Lo que me preocupaba aún más era que Savannah nunca había mostrado interés en Lily desde que Lily nació. Nunca había preguntado por ella, la había abrazado o le había comprado un solo regalo. Cualquier palabra dulce que alguna vez dijo sobre Lily fue siempre justo antes de que quisiera algo de mí. Después de la breve llamada con mi mamá, me quedé de pie en la sala de estar, con el teléfono aún en la mano, el corazón vacío por una ola de vacío. Nada en mí se había asentado todavía, solo un montón de pensamientos girando salvajemente, ni siquiera formando preguntas claras. Justo cuando estaba a punto de llamar a Savannah, escuché un sonido tenue cerca. Era pequeño, un golpe ligero, como algo golpeando contra metal o vidrio. El garaje en la casa de mis padres está a solo unos pasos de la cocina. La puerta entre la casa y el garaje no estaba completamente cerrada ese día, solo entreabierta para que los sonidos del otro lado pudieran filtrarse. Al principio, pensé que podría haber sido el viento sacudiendo la puerta, o algo cayéndose de un estante, pero por alguna razón, una sensación de inquietud se elevó en mi pecho y me hizo detenerme. Me di la vuelta y rápidamente me dirigí hacia la puerta del garaje. Lo que vi detrás de esa puerta es algo que nunca olvidaré. La camioneta de mi papá estaba justo en medio del piso de baldosas del garaje, y todo mi cuerpo se congeló solo segundos después de que mis ojos se encontraran con las ventanas del coche. Lily estaba dentro. A través del parabrisas, la vi sentada en el asiento trasero, llorando y golpeando sus pequeñas manos contra el cristal. Su cara estaba enrojecida, su cabello empapado de sudor, sus pequeñas manos temblando, sus ojos mirando a su alrededor en pleno pánico. Cuando me vio, comenzó a golpear la ventana con más fuerza, inclinándose hacia adelante, su boca abriéndose y cerrándose en lo que parecía un grito desesperado. Esa visión me hizo correr hacia el coche, presionando mis manos contra la ventana. Lily estaba llorando adentro, sus pequeñas palmas golpeando inútilmente el cristal, sus ojos fijos en los míos con terror. No podía distinguir sus palabras con claridad a través de la gruesa capa de cristal, pero sabía que estaba rogando por ayuda. Y entonces, en el momento en que agarré la manija de la puerta, una voz débil pero clara cortó el ruido de mi respiración frenética. «Papá, abre la puerta. Tengo miedo. No puedo respirar». En ese instante, entendí precisamente lo que había sucedido. El coche había sido cerrado con llave desde el exterior usando el control remoto. El sistema de cierre electrónico hizo imposible que Lily abriera las puertas, incluso con el movimiento más simple. Dentro, el calor aumentaba por minuto, casi 38 grados, y estaba atrapada en medio de él. Ya no estaba pensando en nada más. Mi único objetivo era sacarla. Tiré de la manija. Nada. Golpeé la ventana, todavía nada. Miré a mi alrededor y agarré una barra de metal corta apoyada en la esquina. Sosteniéndola con fuerza, golpeé suavemente el cristal, tratando de que Lily se alejara para no lastimarla. Una vez que estuve seguro de que estaba despejada, apreté mi agarre, elegí un punto, y con todo lo que tenía, lo estrellé contra la ventana. El cristal explotó con un crujido agudo y penetrante. Los fragmentos estaban esparcidos por todo el marco de la puerta. Metí la mano por la ventana rota. Mi muñeca se abrió cuando el cristal me cortó la piel, pero logré desbloquear la puerta y sacarla. La abracé con fuerza contra mi pecho. Lily todavía respiraba rápido, sus pequeños brazos temblando en mi agarre, el sudor corriendo por sus mejillas y sus sollozos atascados en su garganta. Me senté en el piso del garaje, abrazándola con fuerza, dejándola apoyarse contra mi pecho. No dije una palabra. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos sentados allí.
Todo lo que sé es que, en ese momento, una cosa quedó dolorosamente clara: la casa que siempre había creído que era segura, la casa de mis padres, ya no lo era. Después de asegurarme de que Lily todavía estaba consciente y respirando de manera constante, la llevé del garaje a la sala de estar y la acosté en el sofá cerca de la ventana. Todo su cuerpo todavía estaba empapado de sudor y mi mano todavía sangraba por el cristal roto. He pasado por mucho en mi vida: relaciones fallidas, momentos en que mis finanzas se agotaron, decepciones que no tenía con quien compartir. Pero lo único que siempre me mantuvo en marcha cuando las cosas se sentían insoportables fue Lily. No porque sea un padre perfecto, sino porque si alguna vez la perdiera, no creo que pudiera sobrevivir. Mientras la llevaba adentro, una extraña sensación se instaló en mí. No era rabia, exactamente. Ni siquiera era miedo. Era algo más preciso: la comprensión clara e innegable de que esto no podía descartarse como un simple accidente. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Mis padres acababan de llegar a casa. Mi mamá entró, levantando sus uñas recién pintadas para mostrárselas a mi papá, todavía sonriendo por su viaje al salón de belleza. Pero cuando me vieron limpiando el sudor de la frente de Lily y envolviendo mi mano sangrante, ambos se detuvieron en seco. Con voz de pánico, mi mamá preguntó: ¿qué está pasando? Los miré: las dos personas en las que más confiaba, que siempre me habían dicho: si alguna vez pasa algo, solo ven a nosotros. Ahora estaban parados frente a mí, completamente inconscientes de que su nieta apenas había escapado de la muerte. Apreté los puños, tratando de mantener la calma, pero no pude ocultar la ira en mi voz. Lily estaba encerrada en el coche. Casi se asfixia. ¿Alguno de ustedes lo sabía? Mi papá frunció el ceño ante mis palabras y miró a mi mamá. Ella tartamudeó, su voz temblorosa: eso no puede ser. Savannah la estaba cuidando. Los miré fijamente, atónito. Había dejado a mi hija con ellos porque creía que estaría más segura con sus abuelos que en el mundo con extraños. Y ahora estaban parados allí, ni alarmados ni arrepentidos. Unos segundos después, respiré hondo y con una voz firme pero aguda, dije: si no tienen tiempo para su nieta, no se ofrezcan a cuidarla. No digan que la extrañan, solo para dejarla en un coche así. Si eso es lo que el amor significa para ustedes, no lo quiero. Mi mamá bajó la cabeza sin responder. Agarró la correa de su bolso con fuerza, sus ojos mirando hacia otro lado como si estuviera buscando algo más en que concentrarse. Mi papá se puso de pie, con las manos en las caderas, su cara enrojecida. Sus labios estaban apretados, y aunque no discutió, sus ojos ardían con algo que estaba tratando de reprimir. Justo entonces, Savannah bajó las escaleras, con sus auriculares todavía colgando alrededor de su cuello, toda su postura casual, como si no tuviera idea de lo que acababa de suceder. La miré, y un pensamiento resonó: ¿cómo podría haber sucedido esto sin su culpa? Cuando la vi, no pude contenerme más. Mi voz resonó firme y clara. ¿Encerraste a mi hija en ese coche? Savannah se congeló. Dudó, luego trató de mantener su voz tranquila mientras respondía: lo olvidé. Solo la llevé a tomar una bebida, luego subí las escaleras. Pensé que había entrado detrás de mí. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, escuché la voz de Lily detrás de mí, débil pero inconfundiblemente clara. La tía Savannah se enojó porque rompí su perfume, así que me encerró en el coche. Recién salida del calor, Savannah se dio la vuelta, su cara cambiando instantáneamente, su voz elevándose bruscamente en protesta. Ella se está inventando eso. Yo no hice eso. Después de todo lo que acababa de suceder, mi corazón no se cayó por el shock. Se cayó porque todavía esperaba que pudiera admitirlo antes de que las cosas empeoraran. Pero la persona que estaba parada frente a mí no era la hermana pequeña que solía seguirme cuando éramos niños. Era una adulta negando su responsabilidad frente a la niña que casi mata. No necesitaba discutir más. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, con los ojos todavía fijos en su cara, y dije: bien, que la policía lo solucione. Las palabras la golpearon como una bofetada. Savannah se quedó congelada, luego bajó la cabeza. Su voz salió más baja, casi como una confesión. Está bien, me enojé. Ella derramó mi perfume y lo perdí. Solo quería castigarla un poco. Estaba escuchando música. Luego supongo que me quedé dormida.
No pensé que se pondría tan serio. Y justo entonces, entendí algo que probablemente debería haber notado hace mucho tiempo: algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden deshacerse. Hice lo mejor que pude para mantener la calma con todo lo que se desarrollaba justo frente a mí. Apreté ambos puños suavemente y respiré hondo. Pero entonces, desde detrás de mí, mi padre habló, su voz fría, fuerte. Lily está bien. Déjalo pasar. Esa frase resonó a través de la silenciosa sala de estar y me detuvo. En ese momento, sentí que cada pizca de confianza que uno había trabajado tan duro para construir con mi familia comenzaba a resquebrajarse pieza por pieza, desmoronándose lentamente. Me di la vuelta lentamente y miré directamente al hombre que una vez creí que era la única persona en esta casa que siempre podía distinguir el bien del mal. Con mi voz baja y cada palabra presionada a través de la restricción tensa, le pregunté: «¿Tu nieta casi muere y quieres que lo deje pasar?» «Voy a llamar a la policía. Ella va a la cárcel». En el momento en que lo dije, mi madre gritó, su voz enredada en pánico e ira. «Miles, ¿has perdido la cabeza?» Ni siquiera la miré. En cambio, fijé mis ojos en Savannah, la hermana que casi mata a mi hija. Estaba parada junto a las escaleras, con una mano en la cadera, con la misma expresión descuidada, como si esto no fuera más que una discusión familiar, como si no entendiera lo que acababa de suceder, como si mi hija ni siquiera valiera un momento de preocupación. Para entonces, la ira dentro de mí había llegado a un punto más allá del control. Saqué mi teléfono de mi bolsillo, con los ojos todavía fijos en ella, y marqué el 911. Había perdido la confianza, pero no estaba a punto de perder mi derecho o mi deber de proteger a mi hija. Justo cuando la llamada comenzó a sonar, mi padre se abalanzó sobre mí desde atrás. Instantáneamente, me arrebató el teléfono de la mano y lo estrelló contra el suelo. El sonido de él golpeando el azulejo explotó a través de la habitación, agudo y violento, como algo rompiéndose que no podía arreglarse. Su cara enrojeció. Gritó a todo pulmón: «Dije que lo dejes pasar». «¿Qué demonios estás haciendo, Miles?» Después de su arrebato, la habitación quedó completamente en silencio. Un silencio pesado se instaló, tan denso que podía escuchar las respiraciones cortas y superficiales de Lily detrás de mí. Me quedé inmóvil por un momento, mirando directamente a mi padre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a desgarrar mi pecho, pero mi mente estaba helada, afilada como una navaja. Al ver todo lo que estaba sucediendo justo frente a mí, me di cuenta de una cosa con absoluta claridad: si no protegía a mi hija ahora mismo con todo lo que tenía, es posible que nunca tenga otra oportunidad. Después de mirar mi teléfono tirado en silencio en el piso de baldosas, la pantalla oscura como si cada esfuerzo que acababa de hacer hubiera sido aplastado dentro de esta casa, sentí que algo dentro de mí comenzaba a fracturarse. El silencio de mis padres lo decía todo. En este lugar, el que comete el error es protegido, y el que defiende lo que es correcto es tratado como el problema. En ese momento, estaba listo para llegar hasta el final. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta principal se abrió de repente. El miembro más antiguo de nuestra familia acababa de llegar a casa. Era Edith, mi abuela. Se apresuró cuando vio a Lily tirada en el sofá, respirando pesadamente y agarrando una botella de agua medio vacía. No entró en pánico. No hizo preguntas frenéticas. Miró alrededor de la habitación una vez, luego se volvió hacia mí y preguntó con voz tranquila y constante: «¿Qué pasó, Miles?». Después de que habló, le conté todo lo más brevemente posible. Cuando terminé, se volvió hacia mi padre. Su mirada se agudizó y le preguntó: «¿Es eso cierto?». Mi papá se encogió de hombros y respondió: «Savannah simplemente se olvidó de Lily». «Mamá, tú también olvidas cosas ahora que eres vieja. Imagínate cómo es para ella». Justo entonces, mi madre intervino, su tono agudo y defensivo. Le dijo a mi abuela: «Mamá, mantente al margen de esto. Solo preocúpate por tu trabajo en la iglesia». Algo cambió en los ojos de mi abuela cuando terminó esa oración. No respondió de inmediato, pero pude notar, por primera vez en muchos años, que estaba furiosa, y no lo estaba ocultando. Sabía que mi abuela había cambiado mucho después de que mi abuelo falleciera. Murió una noche al final del invierno, pacíficamente mientras dormía, justo a su lado. Yo solo tenía 5 años entonces. Nadie nunca habló mucho sobre eso, pero ella se había vuelto silenciosa desde que él se fue.
Nunca levantó la voz, nunca discutió, siempre gentil, siempre de voz suave, y siempre mantuvo la distancia suficiente cuando se trataba de cómo mis padres elegían criarnos. Cuando era niño, cada vez que me regañaban injustamente o lloraba en silencio para mí mismo, me llevaba a la antigua heladería cerca de la plaza del pueblo. No porque supiera cómo animarme, sino porque entendía lo que me ayudaba a calmarme. Por eso siempre recurría a ella cada vez que sentía que ya no podía mantener nada reprimido, y ella se sentaba en silencio escuchando con una paciencia que nadie más en la familia tenía. Tal vez por eso mis padres nunca la vieron como alguien que los desafiaría. Para ellos, se había asentado hace mucho tiempo. Después de que regresó a la casa, respiré hondo, me volví hacia Savannah y dije, si te disculpas y prometes que esto nunca volverá a suceder, lo dejaré pasar. Pero en lugar de mostrar remordimiento, respondió más fuerte, la estás malcriando demasiado. ¿Qué pasaría si no tuviera una mamá? Ese perfume costó más de $1,000, y ni siquiera la hice pagarlo. Al escucharla decir eso, la miré directamente y dije clara y deliberadamente, si esa botella de perfume significa tanto para ti, entonces, ¿qué pasa con el dinero que gasté en la matrícula de tu universidad todos esos años? ¿Qué pasa con esa MacBook que suplicaste justo después de que vendí ese terreno el año pasado? ¿Recuerdas cuánto te di entonces? Mientras enumeraba todo lo que nunca había mencionado a lo largo de los años, Savannah parecía atrapada en un momento que nunca esperó enfrentar. Fiel a su naturaleza orgullosa, apretó los puños y me miró con desafío, con los ojos llenos de desafío. Sus labios se tensaron como si estuviera a punto de gritar algo. Pero un sonido fuerte y agudo resonó en la habitación antes de que pudiera decir una palabra. Fue tan sólido y tan transparente que ambos nos congelamos. A partir de ese momento, el silencio en esta casa ya no sería aceptado. Cuando nos volvimos hacia el sonido, el bolso de mi abuela estaba en medio del piso. Nadie necesitaba decir una palabra. Todos entendimos al instante, la discusión había cruzado su última línea. Con una voz baja y constante, dijo con firmeza, suficiente. No quiero escuchar otra palabra. Todos guardaron silencio ante sus palabras, no por miedo, ni siquiera por sorpresa, sino porque quien acababa de hablar era mi abuela, una mujer que nunca había necesitado levantar la voz para hacer que otros se detuvieran. Unos segundos después, se dio la vuelta, sus ojos escaneando a mis padres, y con un tono tranquilo pero cortante, habló de nuevo. ¿Así que crees que soy olvidadiza ahora? Que soy vieja y estoy confundida, ¿eh? Sin esperar una respuesta, continuó, cada frase cortando la habitación como una cuchilla. Entonces, déjenme olvidar. Déjenme olvidar quién es mi hijo y quién es mi nieto. Déjenme olvidar todas las veces que me quedé en silencio porque creía que todos merecen tiempo para crecer. Déjenme olvidar cómo todos ustedes se quedaron ahí parados sin hacer nada, mientras una niña casi muere encerrada dentro de un coche en una tarde de julio. Nadie respondió. Mi madre bajó la cabeza, evitando mirar a todos lados. Los puños de mi padre estaban apretados, pero no dijo nada. La mirada de Savannah, antes desafiante, ahora cayó silenciosamente al suelo. Después de un momento, mi abuela exhaló profundamente, luego se volvió hacia mí. Su voz se suavizó un poco, pero la resolución en sus palabras se mantuvo firme. Miles, levanta a tu hija. Llévala al hospital y haz que la revisen. Vuelve aquí mañana por la mañana. Yo me encargaré del resto. Me quedé quieto por un momento después de que ella habló. Una parte de mí quería quedarme, terminarlo allí mismo, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que podía confiar en ella. Asentí. Luego, suavemente, levanté a Lily en mis brazos y salí de esa casa lo más tranquilo posible. Detrás de mí, nadie dijo una palabra. El aire se sentía pesado, como si no quedara nada que nadie pudiera decir, y sabía que mañana las cosas no serían iguales. Después de salir de la casa de mis padres, llevé a Lily al hospital para un chequeo completo. El médico no hizo muchas preguntas cuando le expliqué lo que había sucedido, pero hizo una pausa durante mucho tiempo antes de decir, esto no es algo que deba tomarse a la ligera. Entendí precisamente lo que quería decir, y no tenía intención de dejarlo pasar. Pero lo que estaba esperando ahora era cómo mi abuela manejaría todo, tal como lo prometió. A la mañana siguiente, Lily se despertó luciendo más radiante de lo habitual. Dijo que se sentía bien y me recordó que hoy era la clase de arte en la escuela.
No quería perderse ni una sola sesión. Después de asegurarme de que estaba bien, la llevé a la escuela como siempre. Justo antes de que entrara al aula, se dio la vuelta y me saludó con la mano. Su sonrisa aún no era completa, pero fue suficiente para decirme que estaba volviendo lentamente a la normalidad. Después de dejar a Lily, conduje directamente a la casa de mi abuela. Cuando entré, ella estaba sentada junto a la ventana en la mesa del comedor. La casa todavía conservaba el tenue aroma del té preparado, y la luz del sol que se filtraba a través de las delgadas cortinas hacía que toda la habitación se sintiera naturalmente tranquila. Después de un momento, ella habló, su voz firme, ni fuerte ni suave. Esta mañana, salieron a comprar un nuevo frasco de perfume para Savannah. Ella dijo que se mudaría si no lo conseguía. Me senté en silencio sin reaccionar. Lo único que sentí al escuchar esas palabras fue un agotamiento silencioso que se apretaba en mi pecho, no por lo que ella dijo, sino porque ya lo sabía. Todo se repetía en el mismo ritmo predecible, un ciclo que nadie tenía que dirigir. Y mientras mi abuela y yo estábamos sentados en silencio en esa casa, algo ya había comenzado en el garaje, algo que ninguno de ellos podría haber esperado. La misma camioneta donde Lily había sido encerrada el día anterior ahora los llevaba de regreso. Tan pronto como se detuvo cerca del borde del garaje, Richard presionó el control remoto para cerrar la puerta superior. Como siempre, el motor se apagó y el espacio se selló. Solo quedó la tenue luz del techo, junto con el calor, el olor a goma quemada y el tenue olor a gasolina vieja en el piso de concreto. No sé precisamente qué sucedió dentro del garaje esa mañana. Todo lo que sé es que antes de que llegaran a casa, mi abuela había reemplazado la cerradura, y en el momento en que la puerta del garaje se cerró de golpe detrás de ellos, se cortó todo el suministro de energía en el garaje. No fue un mal funcionamiento, fue deliberado. Ella había apagado el interruptor de antemano. Me senté en la sala de estar junto a la pared compartida del garaje. Cada sonido era fuerte e inconfundible, los golpes en la puerta, el giro frenético de la manija, los puños golpeando los paneles de madera en ráfagas rápidas. Escuché a mi padre gritar su nombre. Escuché el teléfono sonar repetidamente, pero nadie contestó. Escuché la voz de Savannah elevarse, aguda y enojada, gritando que la abuela los estaba encerrando intencionalmente, acusándola de estar jugando. No respondí. Simplemente me senté allí, impasible. No había satisfacción en mí, ni venganza, ni triunfo, solo una pesada sensación de hundimiento como si, por primera vez en mi vida, viera las escalas en esta casa inclinarse hacia lo que era correcto, aunque solo fuera por un momento fugaz. Y a mi lado, mi abuela permaneció sentada en su silla de madera junto a la ventana, con una taza humeante de té en sus manos. No dijo una palabra mientras todo se desarrollaba. Su mirada no estaba en el patio. Tampoco estaba en mí. Aproximadamente 30 minutos después de que la discusión y los golpes habían comenzado en el garaje, con la voz de Savannah elevándose en frustración y las puertas siendo sacudidas sin cesar, un coche patrulla de la policía local entró en la entrada. 2 oficiales salieron, no con prisa, sino con la mirada de hombres que habían manejado demasiados problemas familiares como este antes. Solo entonces mi abuela se levantó. Entró en la cocina, abrió la caja de interruptores y volvió a encender la energía en el garaje. Luego salió por la puerta trasera, bajó por el pasillo de madera y cruzó con calma el patio para encontrarse con los 2 oficiales que esperaban junto a su coche. No pude escuchar todo lo que discutieron, pero la puerta del garaje se abrió unos minutos después. Mis padres y Savannah salieron rápidamente, empapados en sudor, con la ropa arrugada por el calor, y sus expresiones no eran las mismas que las miradas confiadas y desdeñosas de ayer. No, ahora sus rostros mostraban algo más, confusión y una tranquila especie de pánico, como personas que de repente se daban cuenta de que las reglas habían cambiado y ya no entendían el juego. Uno de los oficiales revisó rápidamente la escena y habló en privado con mi abuela. Nadie resultó herido. No hubo altercados físicos, y la casa, según todos los registros oficiales, era de su propiedad exclusiva. Antes de irse, los oficiales le dieron una breve advertencia, dijeron que no debía dejar a los miembros de la familia encerrados accidentalmente en un espacio cerrado durante demasiado tiempo, ya que podría ser malinterpretado si alguien presentaba una queja. Ella asintió, luego se giró lentamente para mirar a mi padre, a mi madre y a Savannah, las 3 personas que habían vivido bajo su techo durante años, ahora de pie más lejos de ella que nunca. Y tal vez fue justo allí,
en ese momento después de que la policía se fuera, que los últimos hilos que mantenían unida a esta familia realmente comenzaron a desmoronarse. En medio del pequeño patio, mi padre se volvió hacia ella. Su voz era baja, pero la calma había desaparecido. Nos encerraste allí, ¿verdad? Mi abuela no se inmutó. No apartó la mirada. Respondió rotundamente. Lo olvidé. Esa respuesta golpeó como un golpe silencioso, suave en volumen, pero lo suficientemente agudo como para hacer que todos se congelaran. Entonces mi madre dio un medio paso hacia adelante, su cara enrojecida por la ira, su voz más fuerte, más dura. No digas eso. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Pero mi abuela no cambió su tono. Ella simplemente se encogió de hombros. Bueno, todos ustedes dijeron que soy vieja, ¿no es así? Desde detrás de ellos, Savannah se acercó al lado de mi padre. Le dio a mi abuela una mirada de reojo, luego se volvió hacia mi papá y dijo, sin siquiera molestarse en ocultar la falta de respeto, «Ves, te dije que ha estado actuando diferente últimamente». Ella no lo estaba defendiendo. La estaba culpando a ella, tratando de cambiar la culpa como siempre. Miré a mi abuela. Su cara no mostraba ira, ni tristeza, solo esa misma calma firme de alguien que había permanecido en silencio durante demasiados años y ya no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Pero aún no había terminado. Una camioneta negra entró lentamente en el patio. Un hombre de unos 60 años salió, sosteniendo un maletín de cuero. Era Gerald Banks, el abogado de la familia. Había trabajado con mi abuela durante más de 30 años, desde que dirigía una pequeña empresa de piezas mecánicas que suministraba equipos agrícolas en la región. Ese negocio había sido la base de la estabilidad financiera de nuestra familia. A nadie le sorprendió verlo. Caminó directamente hacia mi abuela y no dijo mucho, solo abrió su maletín y le entregó una pila de papeles. Ella los colocó en el capó del coche, firmó cada página rápidamente, sin dudarlo, y luego se volvió hacia nosotros. Su voz era clara, deliberada e imperturbable cuando dijo, cancela la transferencia de propiedad a Richard Simmons. Actualiza el nuevo beneficiario, Emily Lily Simmons, tutor legal, Miles Simmons. Sus palabras cayeron como una sentencia que se lee en voz alta en el tribunal. Mi padre se quedó congelado, con los ojos muy abiertos, la boca ligeramente abierta, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Mi madre levantó una mano para cubrirse la boca, atónita, como si estuviera viendo algo salirse de control por primera vez. Savannah frunció el ceño, con los ojos mirando entre nosotros, como si estuviera tratando de encontrar una mejor explicación para lo que estaba sucediendo que la que podía ver. Y yo, también estaba atónito, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque había sucedido sin una sola advertencia. Después de cerrar la carpeta, Gerald asintió a mi abuela y se dio la vuelta para irse. Cuando llegó a la puerta de su vehículo, hizo una pausa, miró a mi padre y dijo con calma, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, me dijo, todavía recuerdo exactamente quién merece vivir en esta casa. El resto, lo he olvidado. No dije nada. El sentimiento dentro de mí no era orgullo. No era una victoria. Era una larga y silenciosa quietud, como si alguien finalmente hubiera trazado la línea que yo nunca había podido trazar por mi cuenta. Mi padre simplemente se quedó allí, con los brazos caídos a los costados, sus ojos ya no enfocados en ninguno de nosotros. Por un momento, lo vi inclinar ligeramente la cabeza, como si quisiera discutir, pero luego se apartó, su mirada desviándose hacia la casa que había llamado suya durante muchos años. Y en esa mirada, lo vi claramente, acababa de perder algo que nunca pensó que tendría que renunciar. Después de que el abogado se fue, mi abuela se dio la vuelta y volvió a entrar rápidamente en la casa. La seguí silenciosamente detrás de ella, sin decir nada. El sentimiento que tenía en ese momento era como el de un niño que finalmente había sido defendido después de soportar en silencio algo injusto durante demasiado tiempo. Detrás de mí, mis padres y mi hermana entraron, apresurados y desordenados. Tan pronto como llegamos a la sala de estar, mi padre gritó, ¿por qué hiciste eso? Mi abuela no se volvió para mirarlo. Ella respondió, solo porque no dije nada no significa que no lo supiera. Si todavía no puedes ver que estabas equivocado, entonces eso es algo que tendrás que pagar. Entonces Savannah se acercó a ella, su voz amarga y su tono completamente desenfrenado.
Lanzó una línea que caló hondo. Lo elegiste a él por encima de tus hijos. Entonces, ¿qué somos exactamente nosotros en esta casa? Un destello de ira se encendió en los ojos de mi abuela ante esas palabras, pero en lugar de regañar a Savannah directamente, se volvió hacia mi padre y dijo, mira a tu hija. ¿Así es como la criaste? ¿Para qué piense que puede hablar así con su abuela? Antes de que mi padre pudiera responder, Savannah casi explotó. Se volvió hacia la abuela, todavía gritando. Vives en esta casa y nunca hiciste nada por nadie. ¿Y ahora, de repente, crees que puedes darnos una lección? ¿Basado en qué? Mi padre parecía genuinamente sorprendido, desconcertado por el nivel de falta de respeto. Se volvió bruscamente hacia ella, con la voz tensa por el pánico mientras ladraba, basta. Pero Savannah no retrocedió. Lo enfrentó directamente y espetó, tú y mamá solían decir las mismas cosas sobre ella. Ahora soy yo la que tiene que callarse. Esa frase golpeó fuerte, una colisión directa con las mismas personas que volvieron a entrar en la casa no hace 10 minutos. Mi padre se congeló como si algo acabara de hacer clic. Miró a su hija, con los puños apretados. Mi madre se quedó allí completamente quieta como si no pudiera creer que esas palabras habían salido de la misma hija a la que una vez llamó su princesita. Pero no se detuvo ahí. Savannah se acercó y, con veneno en su voz, escupió un último golpe a mi padre, eres patético. La cuidaste toda tu vida y ahora se da la vuelta y le da todo a otra persona. Esa frase silenció toda la habitación, no por lo vergonzosa que era, sino porque ninguno de nosotros jamás había imaginado que lo diría en voz alta. Y en ese momento, me di cuenta, y tal vez mis padres también, de la dolorosa verdad, mi hermana, criada en la seguridad acolchada de una protección excesiva, todavía creía que era esa misma niña de 10 años, a la que se le permitía querer cualquier cosa, decir cualquier cosa y ser perdonada cada vez. Nunca había aprendido que algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden deshacerse. Y cuando esas últimas palabras salieron de su boca, supe que el último límite en esta familia se había roto. Escuchamos una bofetada aguda antes de que ninguno de nosotros pudiera decir nada, antes de que pudiéramos corregir, calmar o intervenir. Mi madre había dado un paso adelante y había golpeado a Savannah en la cara. Savannah retrocedió tambaleándose, con la mano en la mejilla, los ojos muy abiertos por la sorpresa. No se defendió. No dijo otra palabra. Mi madre se quedó quieta, con la voz temblando de furia mientras decía, te defendí frente a todos. Dejé pasar tantas cosas. Pero si puedes hablar de tu abuela así, entonces no me queda nada que defender. Viendo cómo se desarrollaba todo, mi padre hundió su cara en sus manos y sus hombros comenzaron a temblar. El sonido del reprimiendo sollozos no era fuerte, pero fue suficiente para sacar el aire de la habitación. Entonces, lentamente, se derrumbó de rodillas. Sus manos cayeron al suelo. Su cuerpo se desplomó como si algo dentro de él se hubiera escapado para siempre. Era la primera vez que veía a mi padre llorar, no por ira, no por dolor por algo físico, sino porque algo profundo dentro de él finalmente se había derrumbado en silencio, por completo y sin reparación. Tal vez fue estar encerrado en el garaje. Tal vez fue ver a mi abuela tomar una posición. Tal vez fue escuchar a su hija decir algo tan cruel y saber en el fondo que había venido de años de su propio hacer. Fuera lo que fuese, lo rompió. Unos segundos después, bajó las manos de su cara. Aún de rodillas, las colocó sobre sus muslos, miró a mi abuela, y con una voz que se rompió a través de la quietud como un cristal que susurraba, dijo, lo siento, mamá. Mi abuela no se movió. Simplemente lo miró por un momento, luego habló, tranquila y sin ira. No te disculpes conmigo. Discúlpate con Miles y con tu nieta, Lily. Me quedé congelado, sin saber cómo responder. Lo que sentía por dentro no era satisfacción. No era alivio. Era una extraña y desconocida quietud, del tipo que sientes cuando, por primera vez en tu vida, la verdad finalmente se expone claramente sobre la mesa sin que nadie la esquive. Y sabía que esta tormenta aún no había pasado. Mientras la habitación permanecía quieta en el silencio que siguió a la disculpa ahogada de mi padre, el sonido de los frenos chirriando afuera lo rompió todo. Un coche patrulla de la policía y un vehículo de servicios de protección infantil, CPS, se detuvieron justo enfrente de la casa. Preguntaron por Savannah Simmons, mi hermana menor.
Con voces tranquilas pero firmes, declararon: «Estamos aquí en respuesta a un informe presentado ayer con respecto al abandono de un menor en un vehículo sin supervisión en condiciones climáticas peligrosas». Y yo fui quien presentó ese informe. Justo después de llevar a Lily al hospital y recibir la confirmación de que había mostrado signos de un leve golpe de calor, envié todos los detalles a CPS junto con las imágenes de la cámara de seguridad de mi casa. Cuando los oficiales y los trabajadores sociales se hicieron visibles, mi abuela se hizo a un lado en silencio, despejando el camino sin decir una palabra. Después de lo que acababa de pasar con Savannah, mi madre no se resistió. Mi padre se levantó abruptamente pero solo apartó la cara, en silencio. En cuanto a Savannah, se tambaleó, atónita, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Llamó a nuestro papá. Llamó a nuestra mamá. Pero cuando nadie respondió, su voz se convirtió en un grito. Se volvió hacia mí, furiosa, y gritó que era un hipócrita, un bastardo, un traidor por llamar a la policía a mi hermana. Pero nadie habló. Y cuando el silencio permaneció inquebrantable, uno de los oficiales dio un paso adelante, leyó sus derechos Miranda y le dijo que tenía que ir con ellos para ser interrogada. Una semana después, siguiendo los procedimientos del estado de Carolina del Norte, el Tribunal Civil del Condado de Catawba aceptó oficialmente el expediente presentado por CPS. Savannah Simmons fue acusada formalmente bajo la sección 14 a 318.2 del Código Penal de Carolina del Norte por abuso infantil por acto intencional o negligencia grave. En la audiencia preliminar, dado que no tenía antecedentes penales y la niña no había sufrido daños físicos graves, el tribunal emitió una sentencia suspendida de 12 meses, servicio comunitario y la inscripción obligatoria en un programa de rendición de cuentas y seguridad infantil ordenado por el tribunal bajo la cláusula de desvío del condado. Además, estaba legalmente prohibida de acercarse a Lily durante toda la duración de la libertad condicional. Después de ese día, nadie en esa casa dijo nada más. Mi madre mantuvo la cabeza gacha, sin ofrecer más defensa. Mi padre no dijo nada, entrando silenciosamente en su habitación sin mirar a los ojos a nadie. Y mi abuela se sentó junto a la ventana, sosteniendo su Biblia, su mirada ni en el patio ni en nadie en la casa. Supe entonces que era la última vez que tendría que hablar, la última vez que necesitaba recordarles un límite que deberían haber reconocido hace mucho tiempo, una línea que no se puede cruzar, sin importar la excusa de la sangre. Hoy se cumple exactamente un año desde el día en que mi hija fue encerrada en un coche por su tía, todo por una botella de perfume rota. Lily todavía lo recuerda, no con miedo, sino en cómo ahorra silenciosamente cada dólar que gana vendiendo sus dibujos. Cada pieza que vende va a una pequeña caja de madera. Ella escribe la cantidad y el nombre del comprador cuidadosamente en un trozo de papel. Mi familia, las mismas personas que una vez defendieron a Savannah, continúan comprándolos casualmente, cada uno a su precio, $1, $2, a veces $10, seguido de una suave sonrisa y un silencioso, casi llegas, sigue adelante. Después de todo lo que sucedió una noche, le dije a mi abuela que no quería la casa que transfirió al nombre de Lily. Le dije, no la necesito. Ella me miró, tomó el último sorbo de su té y respondió, es mía. Haré con ella lo que quiera. Mis padres ya no toman partido, no porque no puedan elegir, sino porque saben ahora que el precio de la lealtad incuestionable ya se ha pagado por completo. Savannah está recibiendo terapia en un centro a unos 40 minutos en coche de mi casa. No lo llamo tratamiento. Lo llamo una pausa segura, un lugar lo suficientemente lejos como para que nadie se sienta obligado a defender al equivocado, y nadie puede obligar a mi hija a enfrentar a la persona que casi le quita la vida para evitar que la familia se sienta incómoda. Y ayer fue el último día que pude sentarme junto a mi abuela. Nos despedimos de ella después de un largo sueño. El médico dijo que su corazón se detuvo pacíficamente. En sus manos estaba su antigua Biblia. Dentro de ella, una foto de nuestra familia tomada en un momento en que todos todavía estaban sentados juntos antes de que alguien hubiera salido de los brazos de nadie. Tal vez eso fue lo último que eligió llevarse consigo antes de dejar este mundo. Hoy, estoy compartiendo esta historia no para pedir su simpatía y no para probar si tenía razón o no al manejarlo. Estoy aquí para contar una historia verdadera sobre cómo a veces en las familias, la línea entre el amor y la habilitación puede volverse tan peligrosamente borrosa que pone a las personas en riesgo. Algunos pueden decir que fui demasiado duro con mi hermana. Algunos pueden decir que hice lo correcto. Pero lo único que sé con certeza es esto: si no hubiera actuado ese día,
Si hubiera elegido dejarlo pasar porque es la familia, entonces hoy no podría mirar a mi hija a los ojos sin sentir que la traicioné. Así que ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes? Si estuvieran en mi lugar, ¿se defenderían para proteger a su hijo o permanecerían en silencio y se alejarían para evitar el drama familiar? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo ven. Y si la historia significó algo para ustedes, no olviden suscribirse al canal para apoyar lo que estamos haciendo. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez.